La Europa de Bismarck, Guillermo I y Bismarck. Liberalismo y unitarismo en Alemania. Generalizando, puede decirse que el movimiento de unidad alemana comenzó también en 1859. El movimiento italiano de liberación y de unificación y la consiguiente derrota austríaca causaron una impresión profunda en los alemanes, siempre atentos a la historia de Italia. Por vez primera, después del estallido revolucionario de 1848-49, reapareció la necesidad de la unidad nacional y de estructuras libres y constitucionales. Era una grave humillación observar que la Confederación Germánica y los alemanes fueran incapaces de hacerse oír en el concierto internacional de los pueblos. Los alemanes parecían condenados a seguir siempre la corriente general, sin desempeñar papel activo alguno, si no se llevaban a cabo esfuerzos enérgicos y rápidos para la renovación del país. El espíritu de 1848 brotó de nuevo y un período de renacimiento económico devolvió sus fuerzas a la burguesía. Los empresarios se enriquecían cada vez más y se sentían también más conscientes de su capacidad y posibilidades gracias a los progresos continuos de la gran industria y del capital. Ambicionaban ofrecer a su país un lugar preponderante en el mundo, pero condenaban la desmembración de Alemania en un mosaico de estados, afirmando que el pueblo alemán no sería respetado en el ámbito internacional, en tanto que prusianos y austriacos siguieran disputándose la hegemonía en el seno de la Confederación Germánica. Una de las dos potencias debía regirla, fuera Prusia o Austria, y ofrecer al pueblo la libertad y unidad que tanto deseaban. En 1859 Alemania entera festejaba el centenario del natalicio de Schiller. Aquello fue una grandiosa manifestación liberal, la exaltación del testamento espiritual legado por el poeta. Aquel mismo año se fundaba la Asociación Nacional Alemana, abiertamente imitada de Italia. Su dirigente, Rodolfo Benningsen, era un caballero de Hannover, gran figura del liberalismo alemán, político inteligente y reflexivo, honesto y eficaz. Para Benningsen era evidente que las posibilidades de aquella asociación eran bastante limitadas. En el momento actual, 1860, nos es casi imposible influir en la situación internacional de Europa y apenas en la de Prusia. La nueva asociación se proponía propagar las ideas del liberalismo y trataba de hacer comprender al pueblo alemán que solo Prusia era capaz de asumir la dirección de Alemania, y la asociación adoptaba el principio de la pequeña Alemania, es decir, sin contar con Austria, en oposición a la llamada Gran Alemania, que agrupaba a Prusia y Austria en la unión general de todos los países de lengua alemana. No podemos esperar, decía Benningsen, que Prusia acepte con entusiasmo el absolutismo político y religioso de Austria, pero ¿en qué situación se hallaba aquella Prusia que la Asociación Nacional quería atraer a sus proyectos? En otoño de 1858 el príncipe Guillermo había formulado la siguiente declaración: Prusia, mediante una legislación inteligente, debe llevar a cabo la conquista total de Alemania. El mundo entero debe saber que Prusia está dispuesta a defender en todas partes sus derechos. La frase había provocado entusiasmo en aquellos que entendieron que aquel estado policíaco que atenazaba al país desde 1849 iba por fin a trocarse en un gobierno deseoso de atraerse a los ciudadanos. Guillermo, príncipe regente. El rey Federico Guillermo IV se hallaba entonces por completo abatido a causa de la enfermedad mental que lo amenazaba desde tiempo atrás. En consecuencia, su hermano menor, el citado príncipe Guillermo, se había puesto al frente de la política prusiana. Guillermo sabía que en un régimen reaccionario no podría mantenerse mucho tiempo y que una época nueva alboreaba a pasos agigantados. El príncipe regente obligó a dimitir al gabinete reaccionario con el que hasta entonces gobernara Federico Guillermo, sustituyéndolo por un gabinete parcialmente liberal. Prusia acudió a las urnas después de transcurrido tanto tiempo de prohibición de votaciones y los liberales consiguieron una resonante victoria. La burguesía aplaudió este triunfo, dispuesta a secundar al regente. Un joven socialista, ambicioso y poco conocido, Fernando Lasalle, escribía a la sazón a Carlos Marx que la desmonarquización de Prusia no debía aplazarse un momento más. Bismarck trazó esta escueta semblanza del príncipe regente, el futuro emperador. Guillermo I es un amo leal para sus fieles servidores. Otro contemporáneo suyo lo describía con mayor detalle. Es un corazón valiente y leal, aunque también hombre rutinario, débil y olvidadizo, sin la energía suficiente para adoptar decisiones. De todas formas es un hombre excelente, con las mejores intenciones del mundo. ¿Acaso el príncipe regente poseía estas cualidades para compensar su mediocre inteligencia, defecto que, por lo menos, reconocía con modestia?
Una vez frente al gobierno, el príncipe Guillermo intuyó en el acto la actitud de adoptar, atenerse a la Constitución. Con todo, si facilitó su oportunidad al liberalismo burgués, fue exclusivamente por necesidad, de ningún modo por gusto. Guillermo no experimentaba simpatía alguna personal hacia los políticos reaccionarios y los cortesanos y detestaba la intriga y la hipocresía, no obstante seguía afecto a la monarquía absoluta y de derecho divino, aborrecía el parlamentarismo, firmemente convencido de que Dios lo había designado para gobernar según su voluntad, sin intervención ajena. Como al propio tiempo consideraba que no podía oponerse abiertamente a las nuevas tendencias, se apoyó en el ejército, espina dorsal del prusianismo y primera de las instituciones nacionales, los prusianos y la Confederación Germánica. En el seno de la Confederación Germánica, Prusia se oponía a una Austria que, derrotada en 1859 en Italia, deseaba conservar e incluso acrecentar su influencia en Alemania. Por el contrario, la Asociación Nacional Alemana se proponía disolver la antigua confederación y colocar a Prusia al frente de un nuevo Estado alemán unificado. En la propia Prusia, los Junkers, caballeros o hidalgos, continuaban aferrados al anticuado principio absolutista, apoyándose en el ejército y en los cuerpos de funcionarios, mientras que el liberalismo burgués, aún permaneciendo fiel a la monarquía, deseaba introducir una administración constitucional y ampliar el derecho de representación nacional. Se percibía además una toma de conciencia de su poder por parte de algunos núcleos obreros, tanto en el interior como fuera de Prusia. En 1863, Fernando Lasalle fundaba el Allgemeine Deutsche Wahlverein, que propuso la implementación del sufragio universal. Además, el emperador Napoleón pretendía llevar a cabo una revisión de la frontera franco-alemana, lanzando miradas codiciosas hacia la orilla izquierda del Rin. En 1860, el gobierno propuso un proyecto de ley para emprender una amplia reforma militar que preveía el aumento de los efectivos del ejército en 117 batallones de infantería y 72 escuadrones de caballería, lo que significaba que el servicio militar obligatorio, hasta entonces fijado en 3 años, iba a ser una realidad. Apoyado por su ministro de guerra, Albert de Ron, el príncipe regente trató de implantar lo antes posible las medidas propuestas. A la muerte de Federico Guillermo, el príncipe regente exigió ser coronado solemnemente y defendió sus pretensiones con tanta energía como escasa prudencia, pues expresó: los soberanos de Prusia reciben su corona directamente de Dios, por ello mañana tomaré la corona encima de la mesa del Señor y me la ceñiré yo mismo. He aquí lo que yo entiendo por monarquía de origen divino. Estas palabras fueron oídas con indignación por los miembros de las representaciones nacionales e incluso por los diputados carentes de relieve. En 1861 hizo su aparición el Partido del Progreso, que proponía un régimen político no precisamente democrático, aunque sí parlamentario y con responsabilidad ministerial, y liberalización progresiva de la ley, fundamental del reino. De hecho, quería un nuevo Estado alemán, con la dirección del monarca prusiano y una representación común para todos los partidos políticos alemanes. Guillermo disolvió la Cámara de Representantes, convocó a nuevas elecciones y obligó a dimitir al gobierno liberal, sustituyéndolo por otro de tendencia conservadora. Las elecciones de 1862 constituyeron una victoria resonante para los liberales, y Guillermo se vio metido en un callejón sin salida, y pensó seriamente en renunciar al trono. En tan difícil momento, el general Ron, ministro de guerra, desempeñó un papel decisivo. Bismarck entra en escena. Alberto de Ron confirmó a Guillermo en el concepto que éste tenía de su ilimitada e ilimitable soberanía, dirigiéndole frases como las que se dedican a cualquier monarca absoluto. Mi corazón de soldado prusiano no puede soportar que mi señor y a mi rey se imponga el criterio de otra persona que no sea vuestra majestad. A tal efecto lo exhorto a prescindir de la representación nacional y presento a su soberano un hombre fuerte y poco escrupuloso que gobernará prescindiendo de la soberanía nacional. Esa persona era Otto von Bismarck. Bismarck era un singular diplomático. Colérico, persuadido de ser superior al resto de sus contemporáneos y de que su vida y energías estaban destinadas a la consecución de una obra de imposible realización por vía diplomática. Era una persona triste y decía que Goethe se equivocaba al decir que solo el amor embellece la existencia, ya que, en su opinión, el odio también servía para eso. Afirmaba: los hombres son como los perros, aman a quienes temen. Una mañana dijo a su jefe de Cancillería: no he podido dormir, he estado odiando toda la noche, y se sentía satisfacción al decirlo.
Pese a lo expresado, junto con Carlos Marx, fue Bismarck el mayor reformador político del siglo XIX. Había nacido en 1815 en la finca de Schönhausen, junto al Elba, y en la Universidad de Göttingen fue un estudiante altivo, sarcástico, interesado más por los desafíos, las pendencias y las mujeres que por los libros. Más tarde, como funcionario, tuvo que dimitir a causa de una serie de escándalos. En 1847 se casó con Juana von Puttkamer y poco después fue nombrado miembro de la Dieta prusiana. Ya es conocida su actuación durante el período revolucionario de 1848-49 y el mismo ardor que puso en defender sus ideas absolutistas acerca de los intereses prusianos en 1851 lo evidenció cuando Federico Guillermo IV lo nombró embajador en la Dieta Federal de Frankfurt del Main. Convencido de que Prusia no lograría apoyo de la Confederación mientras estuviera dominada por Austria, concibió la idea de destruir aquella, entablando una guerra contra esta y erigiendo una nueva estructura política. Aprobaba el principio de la unidad nacional alemana, a condición de que ésta consolidara la hegemonía de Prusia, convirtiéndola en una gran potencia. Primer ministro. En 1859 fue a San Petersburgo como embajador y allí tuvo la satisfacción de comprobar que Rusia odiaba a Austria por su actitud hostil en Viena durante la guerra de Crimea y se captó la simpatía del zar. De Rusia pasó a Francia en 1862, también como embajador, y en Biarritz conoció a una joven de 22 años, la princesa Orlov, quien le inspiró las cartas más deliciosas de su epistolario. Pero fue llamado urgentemente por el general Ron, pues Guillermo había redactado su acta de abdicación. El monarca lo recibió en el castillo de Waldesberg y Bismarck lo convenció de que impusiera la reforma militar a la que el monarca se oponía y decidiera si quería un régimen monárquico o un régimen parlamentario. Fue así que Bismarck fue nombrado primer ministro, desempeñando también la cartera de Asuntos Exteriores de Prusia. Con él se iniciaba un periodo de triunfalismo alemán, cuyas consecuencias serían las dos guerras mundiales. Lasalle aparece y desaparece. Fernando Lasalle había nacido en Breslau en 1825, en el seno de una familia de ricos comerciantes judíos. Convertidos al socialismo en 1848 por Carlos Marx, llegó a estar al frente de los grupos obreros y logró organizar a los trabajadores de su país. Lasalle reivindicaba el sufragio universal, pero sabía que los obreros no realizarían su programa por sí solos, necesitaban un aliado, y lo buscó en la monarquía representada por Bismarck. Este mantuvo en secreto las entrevistas con el dirigente obrero, pero la idea de ambos era que Bismarck se ocupara del poder y Lasalle de la masa obrera. Esto significaba la desaparición de los Junkers y de los liberales, una verdadera revolución. Pero cuando Lasalle falleció en 1864 en Suiza, en un duelo, Bismarck ya había abandonado ese proyecto. Para él el camino del triunfo debía ser recorrido a través de una o de varias contiendas guerreras victoriosas. Despedazada a los polacos. Hacia 1861-62 inició la rebelión de los territorios polacos bajo el dominio ruso, pidiendo cierta autonomía. En 1863 se concretó una revuelta y se formó un gobierno nacional. Europa entera reaccionó y Napoleón III creyó conveniente acudir en su ayuda. Solo Bismarck rechazaba las aspiraciones de los polacos y envió al zar al general von Abelbern para concertar un acuerdo. Los ejércitos ruso y prusiano se apoyarían mutuamente en la represión. Durante un baile que ofreció el príncipe heredero, Bismarck expresó: «En 3 años germanizaremos Polonia». La intervención prusiana no satisfacía al ministro ruso Gorcharov y los países europeos, incluida Prusia, se opusieron al acuerdo y a la política de Bismarck. Un tiempo antes, había descrito: «Despedazada a los polacos hasta que no quede ni uno. Me dan mucha lástima, pero si queremos sobrevivir no podemos hacer otra cosa que extirparlos». Inglaterra, Francia y Austria habían protestado en San Petersburgo, pero mientras tanto Polonia padecía el mayor de los martirios y a comienzos de 1864 la rebelión había sido aniquilada. En 1863 Napoleón III había intentado una maniobra, ideó la celebración de un congreso en París para solucionar el problema polaco y los restantes puntos de fricción entre las potencias europeas, pues para él los tratados de 1815 estaban caducados. Pero la idea no prosperó. Gran Bretaña declinó la invitación. Para ella, los tratados de 1815 eran valederos a perpetuidad.